en el día de hoy con el estudio que venimos haciendo hace ya 6 jueves, hace 6 jueves que venimos, miércoles, perdón, tuve un retroceso, hace 6 miércoles, me corrijo, que venimos estudiando el tema de eclesiología, que es el estudio de la iglesia, ¿no? Y hemos visto diferentes temas referidos a lo que es eclesiología, distintivos de la iglesia, vimos lo que es la iglesia universal, la iglesia local, vimos acerca del liderazgo de la iglesia, también vimos sobre las ordenanzas que están en la palabra de Dios para ser cumplidas en la iglesia, también vimos sobre la disciplina y en el día de hoy toca este tema tan importante que es la consejería bíblica. Es muy importante aclarar que es bíblica la consejería, ¿no? Porque en el mundo podemos tener diferentes tipos de consejeros, ¿sí? Pero el tema que nos atañe hoy tiene que ver con lo que es la consejería bíblica y cómo la palabra del Señor tiene que ser la fuente principal, ¿no?, de autoridad cuando se ejerce la consejería dentro de la iglesia. Ahí elegí un versículo de Hechos 20:31 que dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es un versículo, ¿no?, que nos habla acerca de cómo el apóstol Pablo cumplía esta función como consejero bíblico y cómo dice ahí que estuvo en esa ciudad por 3 años, de día y noche, sin cesar, amonestaba, y después vamos a ver que el término amonestar tiene que ver con esto de la consejería, y cómo lo hacía con lágrimas, ¿no? Realmente con preocupación por el bienestar de las personas. Vamos a ver la primera diapositiva y vamos a arrancar viendo cuál es el problema que encontramos hoy en día en este mundo con respecto a lo que es la consejería que puede venir del lado de la psiquiatría o la terapia también analítica, ¿no?, o de psicólogos. Y primero quiero aclarar que yo no estoy en contra ni de la psiquiatría ni de la psicología, ¿no?, porque son disciplinas de la salud mental que en determinadas ocasiones ofrecen las herramientas y los recursos necesarios para que una persona pueda avanzar y pueda salir de una situación difícil que esté atravesando, ya sea porque está atravesando una depresión, una angustia profunda, porque atravesó en algún momento de su vida algún abuso de diferentes tipos, o porque tiene algún trauma que tiene que ver con la salud mental, etcétera, etcétera. Y para eso están estas ramas de la salud mental, ¿no?, para ayudar a las personas en un problema clínico de salud mental. Lo que sí vamos a, de alguna manera, resaltar es las diferencias que a veces se imparten desde la psicología moderna y que se contraponen en muchas cosas con lo que son los principios de la palabra de Dios. Entonces, siempre que uno aconseja a un hermano en Cristo que vaya a un psicólogo, le recomienda: mirá, busca un psicólogo que realmente sea un psicólogo cristiano, porque además de brindarte todas sus herramientas y recursos profesionales, que el común de un hermano de la congregación que no haya estudiado eso no lo puede brindar, te va a guiar además con el consejo bíblico de la palabra de Dios, ¿no? Es una de las cosas más importantes donde nosotros encontramos la fuente de paz, de salvación, de seguridad y de poder avanzar en muchos problemas que tienen que ver con lo emocional y con el comportamiento, ¿no? Uno de los problemas o de las diferencias que encontramos, ¿no?, con las sesiones psicológicas, podemos decir que ofrecen lo que se llaman las sesiones de grupo, ¿no? La consejería siempre bíblica, ¿no?, debería estar regulada a no menos de 3. Es decir, contrario a la consejería moderna, no hay necesidad de llevar a una docena o más personas para sentarse en una sesión de grupo como parte del superego, superyo del aconsejado. Esto solo llevaría a la confusión. En cambio, la consejería bíblica siempre se dice que debería ser regulada a no menos de 3. ¿Y quiénes son esos 3? El consejero, el aconsejado y el Espíritu Santo de Dios en medio, obrando, ¿no?, en ese trabajo espiritual. También otro concepto de la psicología moderna es el concepto de transferencia, es decir, que tratan de hallar el problema o la culpa del problema, transferirla a un tercero.
¿no? Vos estás atravesando esta problemática, esta situación, porque alguien en tu infancia o en algún momento de tu vida te marcó y te hizo esto y esto, y la culpa no la tenés vos, ¿sí? Si bien en muchos casos esto es cierto, y el origen de un problema emocional, psicológico, de comportamiento, tiene que ver con algo que nos marcó, porque una persona nos hizo algo, o en una circunstancia determinada, en nuestra familia o en donde sea, también es cierto que la Biblia enseña que para la verdadera resolución de ese conflicto, no sirve nada uno seguir enganchado con lo que me hicieron los otros, sino que la palabra de Dios enseña que la solución está solamente a través de experimentar una relación personal con Cristo, entender en su concepto más amplio lo que es el perdón de Dios hacia nosotros, porque eso también nos va a ayudar a nosotros a perdonar y a liberar, ¿no?, esa carga que tenemos con determinadas personas que quizás nos hayan marcado para mal. Entonces, el consejero bíblico no confía en el concepto de la transferencia que sugiere que el individuo podría estar teniendo problemas porque alguna persona en el pasado presente del aconsejado ha contribuido al problema. Esto solo acrecienta el problema y hace que el aconsejado se encuentre en mayor confusión. Y es importante el punto que sigue. La base bíblica sobre la consejería es que Dios tiene a cada uno personalmente responsable por sus pensamientos, por sus palabras y sus acciones, sin considerar las presiones e influencias externas, ¿sí? No estamos negando que no haya influencias externas o personas que nos hayan causado daño, y por eso necesitamos de la consejería. Pero sí que la palabra de Dios hace enfoque de que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestros propios problemas y pecados, porque como dice 2 Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, el día, si sos un hijo de Dios, que te presentes en el tribunal de Cristo delante del Señor y tengas que dar cuenta de tu vida, de tus obras, de las cosas que te pasaron, en ese momento no va a servir de nada que diga, no, pero yo hice esto y mi vida se fue por este rumbo, por tal cosa que me hizo tal persona, etcétera, etcétera. No, Dios quiere que tus problemas espirituales de pecado y de relación con Dios los resolvamos cada uno a la luz de lo que la palabra de Dios nos muestra, que es el camino hacia la cruz, donde allí nosotros podemos depositar nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros problemas y hallar en Cristo la salvación. ¿Sí? Muy bien, sigamos avanzando. Sí, estamos hablando, ¿no?, de lo que la psicología moderna ofrece en contraposición a lo que es la consejería bíblica. Todos los intentos de echar la culpa a otro y las excusas van a evaporarse en aquel día ante la mirada escrutadora de aquel cuyos ojos son como que como llama de fuego, dice Apocalipsis, ¿no? Y estas teorías modernas psicológicas, que son antibíblicas, son usadas para justificar y excusar a los hombres ¿de qué? De sus responsabilidades para con Dios. Ellas son fútiles y falsas. Nosotros vemos esta excusa manística en la respuesta de Adán a Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios lo encara a Adán por el pecado y la desobediencia que cometieron en el huerto de Edén? ¿Qué le dice a Adán? Ah, no, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:2. O sea, no solo culpa a la mujer, sino que también lo está culpando a Dios, porque dice, vos me la diste. ¿Sí? Y esto es un poco un ejemplo bíblico de que no está bien esto de la transferencia, de trasladar la culpa en el otro. A ver, ¿es cierto que la mujer le ofreció el fruto a Adán y lo indujo de alguna manera? Sí. Pero ¿quién fue el que lo comió? ¿Quién se tiene que hacer responsable delante de Dios? El propio Adán, ¿sí? Esto es muy importante para contraponer con lo que la psicología moderna hoy ofrece a las personas. Vos vas a un psicólogo y tenés un problema matrimonial, y un psicólogo que no entiende el concepto de Dios, del perdón, del amor verdadero, ¿qué te va a decir? Parate, pensá en vos, ¿o no? En tu bienestar. No podés seguir soportando esto, que realmente se contrapone con lo que un consejero bíblico le diría, ¿no? Bien, entonces, el problema fundamental de las personas cuando se acercan, ¿no?, a pedir consejo, ¿es la enfermedad o el pecado? Según la Escritura, todos los problemas de comportamiento vienen de una conciencia violada. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
El pecado causa culpabilidad. La culpabilidad lleva una carga y la persona debe confesar el pecado para encontrar, ¿qué cosa? Perdón y ayuda. Y ahí radica la raíz del problema, ¿no? El pecado en el corazón de las personas. Otra cosa que te dicen muchas veces y que se escucha en el mundo, no, la culpa es algo inventado por las religiones, ¿o no? ¿Por qué tenemos que sentir culpa? Vos sos libre, vos tenés que desenvolverte de acuerdo a lo que tu corazón te dicte. Y eso es algo antibíblico, porque el pecado es una realidad y el pecado causa esa culpabilidad que de alguna manera nos permite discernir entre el bien y el mal y acercarnos a Dios para alcanzar el perdón y la ayuda. Por consiguiente, la persona con problemas de comportamiento no debe ser llevada a creer que su culpa no es real o que viene de afuera. Al tratar con cualquier problema de comportamiento, el pecado es la raíz del problema. Encuentra el pecado y encontrarás el culpable. Si confiesas el pecado, la culpa se va y el problema de comportamiento realmente tiene solución, ¿no? Pero ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Y ahí fíjense el título. ¿Qué es esto del aconsejar noutético? Qué palabra rara, ¿no? Es una palabra que viene del griego. Sabemos que cuando hablamos del idioma griego, el Nuevo Testamento fue escrito en ese idioma originalmente. Y es una palabra, no que inventó, sino que utilizó un hermano que se llamó Chase Adams para denominar a la consejería bíblica de alguna manera. Ahí dice, puesto que Jesús es el consejero asombroso, debemos ver las Escrituras para obtener una correcta interpretación acerca de la consejería de las personas en sus problemas personales. De esto no tenemos que tener dudas. ¿En quién hallamos el mejor consejo? En Jesús. Entonces, la fuente del consejero bíblico debe ser la palabra de Dios. El consejo que yo imparta debe estar fundamentado en la palabra de Dios. ¿Está bien? Y este tal Chase Adams llamó a la consejería de la Escritura una confrontación noutética. Y ahí explica que las palabras noutesis y nouteteo, ¿sí?, son nombres y formas verbales en el Nuevo Testamento del cual el término noutético viene. Si después vamos a ver qué palabras traducidas al español en el original vienen de esta palabra. Y entre ellas se encuentran la palabra amonestar, la palabra exhortar, ¿sí? Todas palabras que por ahí nos hablan con mayor profundidad de lo que es la consejería. Uno en el español, ¿qué palabra utiliza? La consejería, el consejo. Pero queda un poquito acotado ese término, ¿no? Entonces, si uno va a la palabra, cuando uno ve cómo el apóstol y los hermanos amonestaban y exhortaban, que básicamente eso es hacer consejería bíblica, la palabra en el original es nautesis y nauteteo. De ahí que James Adam denominó la consejería el aconsejar noutético, ¿sí? Vamos a avanzar. Este tipo de consejería no es algo nuevo, no es algo que inventó este hermano, sino que él le dio un nombre. La clase de consejería realizada por los consejeros noutéticos no es algo nuevo. Desde los tiempos bíblicos hasta el presente, el pueblo de Dios ha venido aconsejando noutéticamente. La palabra misma es bíblica. Como dije antes, viene del nombre griego noutesia, y la palabra usada en el Nuevo Testamento, principalmente por el apóstol Pablo, está traducida como amonestar, corregir, instruir, exhortar, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Avancemos. Este término, que probablemente describe mejor lo que es la consejería bíblica, se registra en pasajes como, por ejemplo, Romanos 15:14. ¿Quién lo quiere leer? A ver, ahí de la pantalla. Yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Muy bien. Bien. ¿Y dónde aparece la palabra en amonestar? En amonestar. ¿Sí? Ahí el término original es el que mencioné antes, noutesis, ¿sí?, que hace referencia a lo que hoy se utiliza como la consejería bíblica. Después vamos a ver un poquito más de este versículo. La otra diapositiva, Fran. Bien, la consejería noutética abarca 3 ideas, ¿sí? Debido a que el término en el Nuevo Testamento es más amplio que la palabra en español consejo, y debido a que no tiene el mismo peso que se le ha conferido a este último, nosotros hemos simplemente importado el término bíblico al español. De esta forma,
toda la fuerza bíblica del concepto de consejería puede ser establecido mientras evitamos las muchas contradicciones que rodean la palabra en nuestro idioma. Las tres ideas que se encuentran en la palabra noutesia son confrontación, preocupación y cambio. ¿Qué queremos decir con confrontación? Cuando uno va a aconsejar a una persona, es necesario confrontarla. Y ahí dice, para ponerlo sencillo, la consejería noutética consiste en la confrontación amorosa de las personas, proveniente de una profunda preocupación, ahí la segunda idea, con el propósito de ayudar a hacer aquellos cambios que Dios requiere. ¿Sí? Entonces, confrontación, preocupación y cambios. ¿Qué entendemos por confrontación? Ahí decíamos una confrontación amorosa, ¿no? Gentil. ¿Sí? Un cristiano personalmente le da consejo a otro usando las escrituras. Él no los confronta con sus propias ideas o las ideas de otro. ¿Entiendes? No los confronta con las ideas de Freud, por ejemplo. Cuando uno hace consejería bíblica, va a confrontar a la persona con amor, pero con la verdad de la palabra de Dios y no con las ideas propias que nosotros podamos tener. Que a veces somos tentados, ¿no?, a dar nuestra opinión, pero sin pensar si está fundamentada en lo que Dios nos dice en su palabra. Él está hablando del consejero, ¿no? Limita su consejo estrictamente a aquello que encuentra en la Biblia, creyendo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Ahora, cada uno de aquellos que van a ejercer la consejería bíblica, ¿creen realmente que la escritura es inspirada por Dios? ¿Que toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Y que es útil? Creo que hay un versículo igual que toda la escritura, ¿no? 2 Timoteo 3, 16, 17. Bien. Está despierto, Jorge, muy bien. Los consejeros noutéticos creen que todo lo que necesitan para ayudar a otra persona a amar a Dios y a su prójimo como él debe, como el versículo indica, puede ser encontrado en la Biblia, en la palabra de Dios. Avancemos. Preocupación, que era la otra idea que tiene este tipo de consejería bíblica. Es la preocupación. Por preocupación queremos significar que la consejería siempre debe ser hecha para beneficio de ¿quién? Del aconsejado. ¿Sí? Es lo que debe preocuparnos, lo que debe movernos a acercarnos a aquella persona que está atravesando un problema, ¿sí? Porque queremos que realmente cambie su situación. Y en tercer lugar, el cambio, ¿no? Es la otra idea que propone este tipo de consejería. Por cambio queremos dar a entender que la consejería es hecha debido a que hay algo en la vida de otro cristiano que no se ajusta a los requisitos bíblicos y que por lo tanto le priva de honrar a Dios. Toda consejería bíblica o la que sea procura el cambio. Solo el consejero bíblico sabe lo que el aconsejado será como resultado de la consejería. ¿Y qué va a hacer como resultado de la consejería? Parecerse más a Cristo. Cristo es el estándar, ¿no? Cuando uno aconseja a una persona, lo confronta amorosamente con la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Se preocupa porque esa persona avance, entienda cuál es su problemática, con el fin de que se produzca un cambio en su situación y que pueda parecerse más a Cristo. Muy bien. La consejería bíblica es realizada por cristianos que están convencidos de que Dios puede hacer los cambios que son necesarios mientras su palabra es ministrada en el poder del Espíritu. Ahí está el versículo que había dicho al principio: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, dice Hechos 20:31. Fíjate que la regularidad, ¿no?, día y noche, la naturaleza intensa del consejo de Pablo durante sus 3 años de ministerio en Efesios es enfatizada por estas palabras. Muchas veces, ¿no?, cuando queremos aconsejar a una persona y nos preocupamos realmente por ella, pero no vemos cambio, no vemos que hay una intención de mejorar, ¿qué hacemos? Tiramos la toalla, bueno, ¿no? Que se la arregle solo. Hacé la tuya. Que estoy dando el consejo a la palabra de Dios y vos haces lo otro, ¿viste? Pero Pablo, fíjate lo que dice, ¿no? Acuérdense que por 3 años de día y noche no he cesado de amonestar. Acuérdense que amonestar en el original es la palabra que deriva después de nutesia. Él no dejaba, ¿no?,
con regularidad y con intensidad de aconsejar. Muy bien, pasamos a la otra filmina. Si Pablo encontró necesario aconsejar nautéticamente por todo este tiempo, como él dice, seguramente nuestras iglesias lo necesitan también. Nuestras iglesias, hablando de las iglesias nuestras donde nos congregamos, no hay un programa intencional de consejería bíblica. Uno ve, sí. Sería en este caso una cita obligada del consejero bíblico, creo que el ministerio de la iglesia tiene que estar por esta forma, es decir, que cada uno pueda desarrollar esto, pero tendría que tener no sé, no me equivoco, yo lo explico mal, tener el ministerio de la iglesia, tener la persona capacitada, porque a veces, por ejemplo, los problemas que él tiene o los que tiene él no los puede visualizar. Hay personas que tienen la capacidad de visualizarlo, pero bueno, en ese transcurso de las cosas tiene que estar la persona preparada bíblicamente, con el respaldo bíblico suficiente para poder avanzar. O sea, sí, me leíste la mente, porque estaba diciendo que en nuestras iglesias se habla de la consejería, pero no hay un programa intencional de consejería bíblica ni una formación para consejeros. Lo digo esto porque sé de otras iglesias, o iglesias más grandes también de nuestra misma línea denominacional, pero más grandes, que hasta tienen en su edificio su oficinita pastoral de consejería bíblica, hasta ponen en la semana, día de tal a tal hora, se va a brindar consejería bíblica. Hay formación en consejería bíblica en la iglesia de Villarreal. Yo sé que estaba, inclusive daban una carrerita, una formación para líder o pastor o para el que lo quisiera, de consejería bíblica, donde te brindan no solamente el conocimiento de la palabra de Dios, sino también las herramientas. El conocimiento intelectual de la palabra para poder discernir. Claro, y las herramientas para saber cómo tratar, cómo escuchar, cómo avanzar en una determinada problemática que necesitas prepararte para eso. ¿Sí? También tiene que ser una persona Idónea. Pero por ejemplo, entra una persona, no sé, que padeció, que está marcada porque padeció abuso sexual en su infancia, ¿no? Vos le podés dar un consejo de la Biblia, pero también necesitas otras herramientas para tratar específicamente determinados problemas. En la iglesia del Cayo Belgrano, en Neuquén, que es el hermano que va a venir este fin de semana, que es pastor de esa iglesia, eso hace años que se formaron con un grupo que trabajan con adicciones en Buenos Aires, se llama Brazo Extendido, ¿no? Brazo Extendido. Ellos le pagaban a un hermano a Buenos Aires los viajes, se capacitó la iglesia y el grupo de hermanos que iba a trabajar con adicciones, por ejemplo. Entonces la iglesia formó un ministerio para trabajar con ese tema puntual. Adicción y abuso, ¿no? ¿O era específicamente abusos? Bueno, pero hay muchos temas, ¿no? Sexualidad, sí. Abuso, violencia. Claro, muchos temas que es necesario también, además de tener la idoneidad y el conocimiento bíblico, estar formado en determinados puntos para poder hacer la consejería bíblica. Bien, y para ir terminando, vamos a ver dos pasajes de las Escrituras que contiene esto del aconsejar nautético. El primer término que se traduce es exhortando, en Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí la palabra que se traduce como exhortándoos, ¿sí? Es la palabra que después deriva nautético, ¿no? Por esto del aconsejar nautético. Avanzamos, dice exhortando, que es la palabra nouseteo, ¿sí? En griego. Significa poner en la mente, llamar la atención, regañar o advertir, prevenir, reprobar suavemente o gentilmente. Fíjate qué concepto tan amplio que tiene que ver justamente con esto de aconsejar al otro, ¿no? Poner en la mente, o sea, llevar al pensamiento sobre el problema que está haciendo, llamar la atención, advertir, prevenir, reprobar suavemente o gentilmente. Según este versículo, Pablo está enseñando que todos los cristianos deben enseñarse y confrontarse. ¿Por qué? Porque dice unos a otros, en una forma noutética, ¿sí? Tomando este término que estamos viendo. Y el otro versículo de la palabra de Dios aparece este término, es Romanos 15:14, que aparece la palabra amonestar. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento.
de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Cuándo podés ser un consejero? Cuando estáis llenos de qué? ¿Y de qué más? Y de conocimiento. Bien, entonces fíjate que en Colosenses Pablo presenta un cuadro de reunión cristiana como una forma de consejería. ¿Sí? Dice, la consejería viene en la forma de adoración y testimonio entre los cristianos. Es muy útil ser fiel a la casa de Dios. Es terapéutico, dice el autor que tomamos de este tema, ¿no? Como que al estar nosotros congregados, también es una manera de amonestarnos unos a otros y de aplicar de alguna manera también la consejería, ¿no? Pero para eso hay que estar, ¿qué? Asistiendo, congregando, no. ¿Sí? Realmente es terapéutico. ¿No te ha pasado que viniste con cargas, mal, angustiado, triste, y cuando te juntás con tus hermanos y uno te comparte algo de la palabra de Dios, una experiencia, algo de conocimiento, lleno de bondad, ¿ves algo? Y te hace bien, te está aplicando la consejería noutética. En Roma, Pablo dijo que los cristianos romanos eran conocedores y bondadosos, cualidades que los equipaban a ellos para confrontarse unos a los otros de manera noutética. Bien, y creo que esto es lo último. Vamos a seguir el jueves que viene con algunos conceptos más, con lo que es la consejería bíblica. Me quedó ahí la última aplicación. Con respecto a esto que decía que en Roma eran conocedores y bondadosos. Es muy importante para los cristianos conocer la palabra de Dios como un instrumento terapéutico para ayudar a las personas que están pasando por problemas personales. Y es muy importante para los cristianos cuidar a las personas. Por eso hablaba de bondad, para que están pasando por situaciones difíciles. Y ahora, después vamos a hablar en otras reuniones también de los líderes, ¿no? Que tienen también la responsabilidad de aconsejar, de amonestar, etcétera, etcétera. Pero es importante estos dos versículos que vimos porque hablan de la consejería en el cuerpo de Cristo, ¿no? El uno al otro, ¿no? De cómo nos hace bien congregarnos, de cómo un hermano con conocimiento y amor y bondad puede ser de bendición para ayudarme a mí a sobrepasar un problema determinado. Qué importante esto que lo pensemos porque es también una responsabilidad de cada uno de nosotros como miembros. Tratar de sostenerse unos a otros, ¿no? Y el más fuerte puede sostener a más de, creo que la palabra, si no me equivoco. Exactamente. Creo que Pablo lo dijo. Y también qué importante, ¿no? No sé si a usted le ha pasado en charlas que se dan por ahí en un ambiente laboral, ¿no? Cuando estás uno a uno con otra persona y porque lograste un vínculo, una afinidad, te empieza a contar cosas, ¿no? Y uno ahí como hijo de Dios, bueno, tiene la posibilidad, tiene el conocimiento, la bondad de Dios, el amor, como decía Pablo, para compartirle, para prender una chispita, una luz. Acá hay algo diferente, ¿no? Y en contraposición con eso, ¿cuántas veces nos dicen, yo hago terapia desde que soy chico? Es verdad, hay gente que tiene una dependencia total de un analista y no lo puede dejar. Y empezó por ahí a los 6, 7, 8 años y tiene 40 y pico y sigue, ¿no? Y sin embargo no es que se han generado una solución o un cambio a su problema real, sino que es una dependencia de estar y necesitar de esa persona. Y cuando se va de vacaciones lo tiene que llamar por Zoom, no, porque, no sabes, tuve un problema. Y eso no es la sanidad que Dios da, no tiene nada que ver con la paz, con el perdón y con la salvación que Dios quiere traer a las vidas de las personas. Así que qué importante este tema. Lo vamos a seguir viendo el miércoles que viene y también la importancia de poder trabajarlo en nuestras vidas, también para el beneficio de aquellos que nos rodean. Aparte, viste, yo tengo una compañera que ella viene con psicólogo, según ella que le funciona. Es como que a veces también yo tampoco tengo en cuenta, como decimos, no hay que aclarar, pero es como que si las personas también dicen, no, si a mí me sirve porque voy al psicólogo, voy, me sirve porque me escucha. Y yo, por ejemplo, digo, no, están robando. Pero bueno, cada uno no, pero es como que